Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos la última sesión, eh, así que vamos a intentar hacerlo divertido, porque así va a ser, de hecho, ya veréis. Hoy vamos a ver pues el último módulo, cuyo título es... bueno, el título es un poco engañoso porque habla del cine, la utilización del cine en la enseñanza de la física, pero veremos que no solamente es el cine, sino son series y son muchos recursos, como uno se está viendo con los laboratorios virtuales y los recursos TIC, canales de YouTube, etcétera, ¿vale? Va a ser un poco mix. La idea que tengo para hoy es ver este módulo 7, que vamos a hacerlo de forma bastante, ya lo veréis, interactiva, poniendo vídeos, algunos de los vídeos, no todos, porque hay muchísimos, pero sí que vamos a ver algunos de los vídeos que creo que pueden ser interesantes, de películas, y sobre todo películas. Y posteriormente dedicaremos un ratito a explicar nuevamente, como ya hicimos, cuál va a ser la estructura del examen final, ¿vale? Para recordarlo, preguntas que tengáis y demás. Y me gustaría terminar con un vídeo que no tiene nada que ver con la enseñanza de la física, pero sí que tiene que ver con motivación, y creo que es muy interesante, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia antes de comenzar? Voy a poner ya la presentación, que como siempre solemos hacer, pues vamos a empezar haciendo un repaso breve de la unidad anterior, ¿vale? Del tema 6, ¿vale? ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? Estará cargando seguramente algunos. Vale. Bueno, ¿qué vimos en la unidad 6? La unidad 6 era la secuenciación de actividades, ¿vale? Secuencia de actividades en enseñanza. Tradicionalmente que decíamos que la secuencia de actividades para organizar una clase pues solía ser preguntas orales, explicación primero del contenido del libro de texto. Decía que, de hecho, y os puse un ejemplo real de mis clases, que muchos alumnos, en mi caso, hablo de alumnos americanos, donde sí que lo he notado mucho. Ellos esperan siempre tener un libro de texto de cada asignatura, un libro de referencia, ¿vale? Que se siga al pie de la letra. Y de hecho os puse un ejemplo de sílabus de programa que utilizan una asignatura de programación, no es de física, pero da igual, que se imparte en un campus en Estados Unidos y esa misma en el campus de aquí de Madrid, porque es la misma universidad con dos ubicaciones. Y en el campus de Estados Unidos os puse el ejemplo de cómo se seguía al pie de la letra. Al pie de la letra, pues ejercicio tal, de la página tal, ver tal capítulo, de un único libro, ¿vale? Yo no soy partidario de eso, sobre todo hoy en día que hay tantísimos recursos, especialmente en temas como programación, pues ya sabéis que todo avanza muy rápido, ¿no? La física también avanza, pero la física que enseñamos, o que vais a enseñar, pues está inventada hace mucho tiempo, ¿vale? La electricidad, el magnetismo, la mecánica, la dinámica, cinemática, todo esto, pues hombre, está ya muy trabajado, ¿no? Entonces, en otros aspectos, como por ejemplo, pues programación en Java o C++, pues siempre salen cosas nuevas. Entonces, ceñirte a un único libro para mí es complicado, con lo cual yo prefiero utilizar un modelo más abierto, no solamente referencias a un libro, ¿vale? Bueno, en la estructura era explicación de contenidos del libro de texto, preguntas orales de aclaración, qué es lo que no se ha comprendido, hacer alguna actividad práctica, algún ejercicio, por ejemplo, en clase, y luego ejercicios o problemas ya de aplicación un poquito más elaborados, ¿vale? Veíamos, recordáis, cuando hablábamos de resolución de problemas, la distinción entre problema y ejercicio, ¿vale? ¿Cuál era aquella distinción? ¿Cuándo hablamos de problema, cuando hablamos de ejercicio? Esto es repaso ya para el examen, ¿eh? Muy bien, efectivamente.
¿Quién ha sido? Patricia. Muy bien, Patricia. Efectivamente, cuando la resolución es inmediata es un problema. Y cuando es una aplicación directa a una fórmula, una ley, una ecuación, pues solemos hablar de ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta es un poco la secuencia que siempre se suele seguir. Y todos hemos seguido y en muchos casos seguiremos haciendo. ¿Y cuál es el argumento principal de utilizar esta secuencia? Explicación, preguntas de aclaración, algún ejercicio y luego problemas. Pues porque solemos siempre decir que hay falta tiempo, que el temario es muy amplio y que no se puede dar todo, con lo cual, pues, bueno, pues tenemos la metodología esta con esa secuencia ya establecida y es la que seguimos, ¿no? El problema es que muchas veces pues esos ejercicios intentan reproducir lo que ya se ha explicado, entonces no aportan cosas nuevas, es el tema, ¿no? Y la innovación en los diseños implica pasar de una enseñanza central al profesor, donde el eje, en todos estos puntos, si veis, el eje siempre es el profesor, la explicación la hace el profesor, las preguntas orales de aclaración las hace el profesor, la actividad la hace el profesor y los ejercicios los resuelve el profesor. El profesor es el eje en todos los puntos de esta estructura. Bueno, pues la idea es cambiar el eje y centrarlo a los que aprenden, que de hecho os decía que a mí es algo que también me gusta, aunque cuesta interiorizarlo y automatizarlo al hablar, pero sí que hay muchos autores que prefieren hablar del proceso de aprendizaje-enseñanza. Siempre solemos hablar de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, pues aprendizaje-enseñanza por el foco en el aprendizaje, en el alumno, en el cliente, ¿vale? Por eso lo ponemos primero, porque el eje siempre tiene que ser el cliente, que son nuestros clientes, los alumnos, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, como evolución de estos modelos, un modelo más de corte tradicional, pues lo que queremos es diseñar unidades didácticas que estén formadas por un conjunto de actividades donde este aprendizaje pues sufra, o mejor dicho, los alumnos en el aprendizaje sufren una evolución, que la estamos viendo en los modelos constructivistas, modelos de descubrimiento, modelos por investigación, modelos mixtos, ¿vale? Siempre hay una evolución en el aprendizaje, de forma que el alumno va evolucionando desde unas concepciones previas que pueden estar equivocadas, en muchos casos lo están, concepciones erróneas, ¿vale? Concepciones alternativas, decíamos, hacia el concepto más verdadero, más real, más científico, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta, y ya lo dijimos y hemos puesto algún ejemplo, la diversidad del aula como factor de riqueza, ¿vale? Es muy interesante explorar cuando tenemos aulas con alumnos de distintas culturas que provienen de otros países, que se han integrado en nuestra sociedad, pues aprovechar esa riqueza humana que tenemos, ¿no? Y esto hace que a veces, y a un ejemplo puesto, el mismo fenómeno o la misma situación se ve de distintas formas, según quién la ve, ¿no? De dónde procede. Bueno, esto es un esquema que ya explicamos, no voy a insistir más en ello, ¿vale? De cómo desde los modelos iniciales los estudiantes mediante autorregulación, es decir, ellos corrigiéndose a sí mismos porque ven experiencias que les demuestran que lo que habían pensado está equivocado, o corrigiéndose entre coevaluación, corregulación entre estudiantes en el aula cuando uno hace un comentario y otro le responde, debate y demás, pues hace que los modelos iniciales evolucionen hasta nuevos modelos distintos, ¿vale? Y aquí introducimos también nuevas experiencias, nuevas variables, nuevas situaciones, lo habéis hecho muy bien, ya os lo he dicho, en el ejercicio, en la actividad 3, sobre todo cuando decíamos nuevos enfoques, nuevas formas alternativas o nuevas situaciones, casos límite, todo esto enriquece muchísimo cualquier explicación, cualquier problema, cualquier solución, ¿vale? No quedarse solamente en el dato numérico, sino estudiar otras situaciones, otros enfoques, otras posibilidades, ¿vale? Y al final lo que tenemos es un modelo más complejo que explica mejor la realidad, porque al final eso es lo que queremos, explicar la realidad, ¿vale? Y habíamos hablado del currículum en espiral, y en espiral queríamos decir que la secuencia de actividades tiene que ir recorriendo esto cíclicamente, por eso hablamos en espiral. No vamos de un modelo inicial a un modelo complejo y se acabó, sino que dependiendo de la actividad, dependiendo de la situación, puede que evolucionemos en espiral y vayamos a otro modelo inicial, que es una variante a lo mejor de un modelo más complejo, y volvemos a recorrer cíclicamente en espiral esta secuencia, ¿vale? Las condiciones para regular estas ideas y prácticas del alumnado, bueno, pues el trabajo del aula
el trabajo en el aula tiene que tener sentido para los estudiantes y tiene que conectar con sus intereses, ¿vale? Recordar lo que hablábamos al introducir cada tema, cada nueva unidad conceptual, didáctica, en cualquier punto de un curso, siempre que se introduce un nuevo concepto, hay que aterrizar, yo le llamo aterrizar ese concepto, es decir, hacer que los alumnos lo vean primero con interés, porque puede recordar lo que hablamos del concepto de utilidad y facilidad de uso, ¿vale? Es que es un modelo pedagógico que hay detrás de aplicación de tecnología. Hoy precisamente, hablando de tecnología, me acabo de comprar un nuevo móvil porque el anterior estaba ya un poco caput. Y se parece, la misma marca que el anterior, se parece bastante, pero tiene nuevas cosas. Entonces, necesitamos que la tecnología sea accesible, sea fácil de utilizar y sea útil, ¿vale? La utilidad y la facilidad de uso se aplica a cualquier disciplina. En concreto, en la física, pues los estudiantes, los ejemplos que pongamos tienen que servirles para explicar posiblemente alguna situación de su día a día, de algo cotidiano que ni siquiera se habían planteado, y les tiene que resultar entendibles. No podemos empezar con explicaciones tipo vaca esférica, ¿recordáis, no? Aquello. Bueno, el trabajo en aula con sentidos, que conecte con sus intereses, conocimientos previos y progresivamente vamos a ir elevando el nivel de abstracción y de complejidad, ¿vale? El conocimiento no es escolar, no es el saber de los expertos simplificado, no. Tiene que ser una reelaboración de lo que los estudiantes tenían como concepto previo. De ahí lo de la evolución que siempre decimos, ¿no? Partiendo de los conceptos previos de los alumnos, ellos necesitan ir construyendo su conocimiento, construyendo su explicación del mundo. No porque venga una receta dicha por expertos y esto es A, B, C y D, se lo tienen que aprender, estudiar y memorizar y creer como si fuera dogma de fe. No, tiene que ser algo que ellos reelaboren y que se sientan cómodos, aunque haya choques cognitivos con lo que ellos creían que era este fenómeno o este otro, ¿vale? ¿Cuál es nuestra tarea? Planificar actividades, planificar ese camino, diseñarles la ruta, no recorrer la ruta con ellos, porque ellos tienen que recorrer la ruta, acompañarles en esa ruta, es decir, planificar actividades de forma que la ruta del conocimiento la tienen que recorrer ellos, ¿vale? La actividad del grupo debe promover en buena parte que el conocimiento sea colectivo, y hablamos de esto y hemos puesto muchos ejemplos, ¿vale? Fomentar la participación, que se construya la solución entre todos, es algo que yo utilizo bastante, ¿vale? Estamos resolviendo un problema y empiezo a lanzar preguntas de forma que se vayan contestando y entre todos, yo incluido, pero como uno más, entre todos construyamos la solución, ¿vale? Hay que conseguir, pues eso, que todos puedan construir su propio sistema de aprendizaje. No todos aprendemos igual. Hay personas más visuales, hay personas más auditivas, hay personas más kinestésicas, entonces todos tenemos un sistema de aprendizaje distinto y tenemos que atender esos distintos perfiles, ¿vale? De formas de aprender. Y eso es muy importante. El tiempo de enseñanza no coincide necesariamente con el tiempo de aprendizaje, por supuesto que no. El tiempo de enseñanza es el tiempo que nosotros tenemos en el aula disponible para enseñar. Ese es el tiempo de enseñanza. El tiempo de aprendizaje es o debe ser el tiempo de enseñanza más el trabajo individual de alumno, trabajo colectivo con compañeros si es que hacen prácticas o trabajos grupales, etcétera, ¿vale? Entonces, no podemos pretender, ni los alumnos pueden pretender, que en el tiempo de clase aprendan todo lo que necesitan para probar física, química o filosofía, evidentemente, ¿vale? Hay un trabajo individual que hay que también supervisar en el aula, hay que predirigir, que trabajar también en esa ruta, en esa secuencia de actividades fuera del aula, y es algo que ellos tienen que saber, que tienen que hacer por su propio pie, ¿vale? Las metodologías, esto es muy importante, deben favorecer el proceso de regulación y autorregulación. Autorregulación quiere decir que los propios estudiantes se tienen que ir dando cuenta de los errores cometidos, de las concepciones previas que tenían que no son reales, etcétera, ¿vale? Y el de regulación somos nosotros, o bien compañeros, corregulación, quienes entre todos vamos regulando el aprendizaje del grupo, ¿vale? Bueno, ¿qué condiciones tenemos que tener para esta regulación de ideas? Bueno, siempre partimos de nuevo de los condicionantes previos y aquí no hay reglas, es decir, cada grupo, cada persona, cada individuo tiene su concepción previa y a veces es difícil saber qué concepto tienen, por ejemplo,
los alumnos de una experiencia, ¿no? La caída de graves, pues seguramente piensen que cuanto más masa, antes caerán. Pero, por ejemplo, en otros experimentos puede que no sepamos qué condición previa, qué conocimiento previo tienen, ¿vale? Entonces, tenemos que estar alerta y atentos a esperar cualquier cosa, ¿vale? Lo que es importante es el marco teórico de referencia. Y aquí habíamos hablado de la teoría constructivista, es decir, tenemos que partir siempre de que los alumnos tienen un conocimiento erróneo o no, y sobre él hay que construir, ¿vale? Ese es el marco que vamos a utilizar, ¿vale? A veces haciéndoles experiencias que rompan, que les produzca pues no sé, un choque cognitivo, ¿no? Una rotura de esquemas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, y esto es una realidad contrastable, los que ya seáis profesores, estoy dando clases, lo veréis, que influyen más factores que el metodológico, ¿vale? Un ejemplo, este año me ha pasado, pues un alumno que, en fin, al final, pues no va a poder cambiar de universidad como quería, porque lo ha hecho muy mal este año, pues este alumno, primero, no ha trabajado todo lo suficiente y él es consciente, y esto es algo que os va a pasar seguro. Hay que estar muy atentos a las excusas, a las explicaciones que te den de por qué no ha hecho esto, esto, otro y demás, ¿vale? Hay veces, por ejemplo, este alumno en concreto, es verdad que este año tuvo una operación y pues, luxó un hombro o algo así y estuvo un tiempo, pero vamos, un tiempo mínimo, fuera de clase, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 días, porque además coincidió un fin de semana y se lo hicieron muy rápido. Bien. Eso no es excusa para que no estudie, para que no trabaje, para que no pues siga el ritmo de la clase, ¿no? Entonces, esto viene en cuanto de que influyen más factores que los metodológicos. Esto es un caso, digamos, de alumno con claras posibilidades de mejora. También hay alumnos, y yo también he tenido, y este año en la misma clase había otro ejemplo, en una alumna en este caso, donde pues ella era la encargada de cuidar de un hermano pequeño que tiene necesidades especiales, ¿vale? Entonces, en esto también hay que ser un poquito comprensivo, ¿vale? ¿En qué sentido yo he sido comprensivo con esta alumna? Bueno, es aumentando, por ejemplo, el tiempo de los entregables, normalmente cada semana, 2 semanas, dependiendo de esta asignatura, cada 2-3 semanas tenían que entregar pues unos ejercicios que tienen que hacer en casa y luego tenían que hacer hasta 3 proyectos, es una asignatura de programación, ¿vale? Pero, por ejemplo, puede ser válido para cualquier asignatura. Tienen que hacer 3 proyectos, uno individual y otros 2 colectivos, como parte de la evaluación continua. Y luego hay un examen parcial y un examen final, ¿vale? Y más cosas, discusiones en Blackboard, igual que vosotros habéis tenido, o sea, había bastantes actividades, ¿vale? Entonces, la forma de atender a este tipo de situaciones, que donde influyen más factores que simplemente los metodológicos o los de capacidad que pueda tener el alumno, ¿no? Pues es eso, ¿no? Extender, por ejemplo, en su caso, los tiempos de entregables, porque yo se lo decía, mira, lo que quiero es que aprendas, con lo cual no me importa esperar al final y corregir todos sus trabajos antes del examen, pero hazlos, ¿vale? Si necesitas tutorías extra, que de hecho algún día que quedamos para tutorías extra, pídelas, ¿vale? Porque este tipo de situaciones pues hay que ser comprensivo. Yo he tenido también, ahora ya no tanto, pero en el pasado, no hace mucho, cuando estaba en otra universidad, tenía cursos de últimos cursos de carrera. Ahora lo que tengo son cursos muy cercanos a los que vosotros vais a tener, o sea, de primero, segundo como mucho, ¿vale? De carrera. Que, bueno, pues ya justo después del bachillerato, ¿no? Que vais a tener vosotros como alumnos. Cuando tenía cursos de superiores, de último o penúltimo curso de carrera, o trabajo fin de grado, fin de máster, que también he dirigido bastantes, pues claro, ahí ya entramos en otro tipo de problemas, que son alumnos que tienen un trabajo, o que a tiempo parcial para pagarse sus estudios, o que ya se han incorporado al mundo laboral y han retomado los estudios para poder tener su título, etcétera, ¿no?
Eh, También en ese caso, en mi caso, yo es lo que hago, lo que he hecho y lo que espero seguir haciendo, pues también hay que, sinceramente, ser comprensivos con alguien que hace el esfuerzo de trabajar o de estudiar, además de trabajar, ¿vale? Que los que están simplemente a tiempo completo como estudiantes, ¿vale? No creo que sea vuestro caso, no lo sé, pero simplemente para que lo veáis como ejemplos de personas, de factores que a nivel personal le afectan a los estudiantes más que el propio metodológico de lo que la forma de enseñar o la forma de aprender que te haga, ¿vale? Bien, fases en la secuenciación de actividades, ya lo dijimos el otro día. En el marco constructivista, que es un poco el marco de referencia donde no más nos estamos moviendo, no es el único, pero donde más, pues las actividades se dividen a lo largo del ciclo de aprendizaje en fase de exploración, donde lo que pretendemos precisamente es romper el paradigma que los alumnos pudieran tener como concepción alternativa, romper ese equilibrio, ¿no? Una ruptura cognitiva. Fase de invención, donde proponemos nuevas estructuras de conocimiento, y fase de descubrimiento, donde restablecemos el equilibrio, ¿vale? Otros modelos didácticos que están basados más en la investigación del alumno, lo que plantean es algo parecido, bastante parecido al modelo científico de investigación, ¿no? Planteamos unas hipótesis, diseñamos experimentos, realizamos esos experimentos y extraemos conclusiones. Si se verifican las hipótesis, las damos por buenas, se convierten en tesis, si no, replanteamos hipótesis para intentar explicar el comportamiento que hemos observado experimentalmente, ¿vale? Y estos dos enfoques, tanto el del marco constructivista, exploración, invención, descubrimiento, como el marco más de investigación, hipótesis, diseño y realización de experimentos y conclusiones, no son antagónicos. De hecho, deberíamos tomar lo mejor de cada casa y hacer modelos híbridos, modelos mixtos que utilicen varias de estas fases, ¿vale? Las actividades, ¿cómo las hacemos? ¿O qué tipos de actividades podemos hacer secuenciando actividades en el aula? Actividades de iniciación, donde exploramos la idea previa del alumno, hipótesis iniciales. Actividades orientadas a fomentar la evolución del modelo inicial para identificar otras formas posibles de verla y explicar la realidad, ¿vale? Actividades de síntesis, que lo que hacen es reestructurar el conocimiento, resumir y elaborar conclusiones, y actividades de aplicación que pueden ser válidas para transferir el conocimiento adquirido a otros contextos, ¿vale? Son actividades de generalización, ¿vale? Bueno, aquí está un poco el diagrama que ya vimos, ¿no? De lo más simple a lo más complejo y de lo más concreto a lo más abstracto, ¿vale? Tenemos aquí la relación entre los distintos tipos de actividades, ¿vale? Bueno, vamos a ir muy rápido porque si no nos da para el todo. Las actividades de exploración tienen como objeto, efectivamente, facilitar a los estudiantes el planteamiento del problema y explicitar estas representaciones. Tienen que ser concretas, simples, cercanas, ¿vale? No podemos empezar explorando un problema muy complejo con ejemplos demasiado elaborados. Tienes algo directo, algo que se vea, ¿vale? Y, por supuesto, hay que valorar positivamente las contribuciones que puedan realizar los alumnos, aunque estén totalmente equivocadas, porque eso les sirve para crecer, para desarrollar, para evolucionar su conocimiento, partiendo de algo que se ve posteriormente que está equivocado, hacia un concepto más científico, más realista, ¿vale? Las de introducción de nuevos enfoques, lo que queremos hacer es que los estudiantes reconozcan formas de razonar, ver y sentir los fenómenos distintas a las que poseen inicialmente, ¿vale? Y aquí sí que, de nuevo, pues eso, tenemos que ir utilizando conceptos cada vez desde lo concreto para ir cada vez más complejos, más elaborados y más abstractos, ¿vale? Las de síntesis lo que hacen es, una vez que ya tenemos realizadas actividades de exploración y actividades de un punto de desarrollo, pues queremos hacer actividades de resumen, ¿vale? Para reconocer el modelo construido, identificar lo que se ha aprendido y poder interpretarlo de forma adecuada, ¿vale? Siempre utilizando, que es lo ideal, el lenguaje del alumno, es decir, tiene que ser el alumno quien interiorice ese conocimiento y quien explique con sus palabras la enseñanza, el aprendizaje que acaba de adquirir, ¿vale? Y las de aplicación, pues las últimas ya son
para ampliar el campo de situaciones a otras áreas, para explicar otros fenómenos, ¿vale? Que a lo mejor a veces no son ni siquiera tan directos como lo que acaban de verificar, ¿no? Y pretender aplicar, pues eso, las nuevas ideas a la interpretación de fenómenos más complejos y así conseguir el aprendizaje significativo, el aprendizaje que realmente va a perdurar más en el tiempo, ¿vale? Habíamos hablado de cómo planificar, vale, estos son, digamos, los tipos de actividades, cómo las realizamos en el aula, cómo las secuenciamos. Bueno, la planificación del trabajo, los objetivos tienen que ser, vale, perdón, es que creí que se había perdido la presentación, sí que me la veis. Los objetivos tienen que ser precisos, no podemos introducir muchos conceptos, tenemos que marcar prioridades, ¿vale? Y gradualmente tenemos que ir evolucionando en función de la capacidad del alumno, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, no se puede pensar en hacer exposiciones muy largas, está medido, de hecho, esa es una de las razones, el vídeo que vamos a ver hoy al final es un vídeo TEDx, ¿vale? ¿Sabéis cuánto dura como máximo un vídeo en TED o TEDx? Vale, muy bien, por ahí vamos bien. El máximo son 18 minutos, ¿vale? Yo como organizador, siempre cuando hacemos el coaching a los speakers, que esto es un proceso muy interesante, siempre hablo de 15 minutos, ¿vale? Ese es mi objetivo, que el mensaje como máximo dure 15 minutos. Hay charlas que hemos tenido en el evento que yo organizo de 7 minutos y son buenísimas, ¿vale? Hay otras, pues, que son de 18 y no son tan buenas. Es decir, si no sabe concentrar la exposición, no hace falta irse a charlas de media hora. Esto contrasta radicalmente con la clase magistral de 1 hora que todos hemos sufrido, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de esas clases longevas que todos hemos tenido, ¿vale? Todos, ¿vale? Yo el primero. Entonces, el tiempo que tenemos de exposición para dar una clase, por ejemplo, pues aquí tenemos 120 minutos, ¿vale? Yo intento hacer siempre, pues eso, romper un poco la dinámica, haceros preguntas, porque es imposible estar 120 minutos atento, es imposible, está medido, por eso las charlas son de 18 minutos, porque el tiempo máximo de concentración está en ese entorno, ¿vale? No podemos, como individuos, estar concentrados más tiempo en un solo tema que esos 18-20 minutos máximo, ¿vale? Por eso las charlas TEDx son de ese entorno, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues rompiendo a lo largo de esa hora, o de 100 minutos, o de 120, el tiempo que tengamos, rompiendo esa unidad temporal en franjas con distintas actividades, ¿vale? Según pues eso, el tiempo de clase, que para nosotros siempre es corto, para el alumno puede ser muy largo, pero para nosotros siempre es corto, debido al número de estudiantes, que también hay que intentar ver cómo va avanzando cada estudiante su conocimiento, pues no podemos pensar en hacer exposiciones muy largas ni en dedicar todo el tiempo a corregir problemas hechos en casa, porque eso no es aprender, ¿vale? El coleccionismo de problemas no garantiza el aprobado, eso lo digo yo mucho, ¿vale? Lo habréis oído más de una vez. O sea, no podemos dedicarnos a resolver problemas en la pizarra y los alumnos maquinalmente copiando soluciones o hacer desarrollos teóricos muy largos porque la atención se pierde, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo planificamos? Tenéis, no la he puesto por un poco ahorrar, pero tenéis una planificación que vimos el otro día, ¿vale? Una exposición inicial, 5 o 10 minutos con preguntas motivadoras para plantear un poco el tema. Luego una exposición, si es una clase teórica, de máximo 20 minutos, ¿vale? Donde se dan los conceptos teóricos, ¿vale? Con algún ejemplo pequeñito, pero sobre todo ahí es donde se da el foco más de teoría. Luego hacer alguna actividad, algún ejercicio o resolver algún problema, ¿vale? Y finalmente una que es muy importante y a todos se nos olvida muchas veces, hacer 5
minutos, al menos 10 sería ideal, de resumen, ¿no? Para cerrar un poco el círculo y para hacerles ver a los estudiantes que todo el tiempo dedicado hoy pues tiene un sentido, tiene una lógica, ¿vale? Por eso se empezó con este ejemplo, luego se siguió con esta explicación teórica, luego se hizo este otro ejercicio y ahora condensamos todo y lo agrupamos para que tenga sentido, ¿vale? Esas serían un poco como las 4 franjas o 4 bloques en el cronograma del desarrollo de una clase, la secuencia de actividades que podríamos hacer, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda de actividad de unidad 6? Bueno, pues vale, pues entonces comenzamos el último módulo, ¿vale? El cine como recurso didáctico, insisto, no solo cine. Veis que de hecho aquí ya la presentación, esto en algún momento ya a mí me gustaría cambiarlo, lo que pasa es que como estos contenidos están aprobados por ANECA, es complicado cambiar, pues no sé si los epígrafes, si repito la asignatura, espero el año que viene, pues no sé si podremos cambiarlos, pero yo esto lo renombraría de otra forma, ¿vale? No es el cine como recurso, yo les llamaría recursos multimedia, ¿vale? Son recursos audiovisuales, informáticos, gran parte de los cuales habéis ya vosotros descubierto en el foro de discusión que abrimos al efecto, ¿vale? Recursos TIC para enseñanza, ¿vale? Desde canales de YouTube, simuladores, un montón de cosas que se pueden utilizar. Y el cine también, cine, televisión, etcétera, ¿vale? Dibujos animados también, interesantes, veremos algunas, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos hacer como docentes para realmente explicar de forma amena, de forma divertida, de forma que captemos la atención del estudiante? Bueno, esta imagen creo que es bastante descriptiva, ¿no? La situación actual es que el mundo está hiperconectado, tenemos un montón de entradas de información al sistema que es el mundo, nosotros somos una parte de él, y en cambio en el aula, pues esta es una imagen bastante gráfica, ¿no? Que todos hemos sufrido a un lado y a otro, ¿no? Tanto como profesores como alumnos, ¿no? Alumnos desmotivados, que esto es un rollo, esto no hay quien se lo trague, ¿vale? Entonces, deberíamos ser capaces de poder utilizar la variedad de recursos que tenemos hoy en día, multimedia en general, para poder enseñar física a cualquier disciplina, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer como docentes? Pues utilizar tácticas motivadoras a la hora de divulgar, de transmitir, ¿vale? Yo insisto mucho y me lo habéis oído decir y lo sigo diciendo, creo que tenemos una labor fuera del aula reglada, como docentes que somos, de transmitir ciencia, ¿vale? Y por eso yo, por ejemplo, en mi caso lo hago, de charlas y participo en Semana de la Ciencia en Madrid y organizo TEDx y hago cosas que tienen que ver con la divulgación. Y creo que es algo que necesitamos hacer, porque al final revierte en calidad del país, ¿vale? Gente más formada hace que el país sea más rico. Entonces, tenemos que hacer esta labor como docentes motivando para transmitir, divulgar y enseñar disciplinas científicas, incorporar a la enseñanza recursos variados, no solamente pizarra, ¿vale? Y hablar su mismo idioma. Bueno, hablar su mismo idioma quiere decir, hay por ahí algún proyecto educativo muy interesante de utilizar Facebook y Twitter y demás para enseñar también, como complemento, ¿no? Recursos, bueno, pues sabemos que siempre han sido el libro de texto por muchas razones, es donde se condensan las ideas más importantes, ¿vale? Es libros y revistas, sobre todo libros de texto, ¿vale? Pero deberíamos ser capaces de también incorporar recursos audiovisuales informáticos para utilizando software educativo, plataformas de enseñanza, canales de YouTube, simuladores virtuales, es una fuente potentísima de didáctica para enseñar. Y luego también recursos que a los alumnos les resulta interesante, ¿no? El cine, la literatura juvenil, literatura infantil, literatura adulta, que tienen un gran poder de atracción, ¿vale? Esta pirámide es muy interesante, la pirámide de Edgar Bey,
Es muy interesante. En la parte de arriba de la pirámide está lo que menos aporta al aprendizaje. Lo que menos aporta es leer. Es así, es una realidad. Es más, ¿cuántos de vosotros habéis tenido que aprender algo por vuestra cuenta alguna vez? Pues no sé, de cualquier disciplina, de física, de informática, de... Todos hemos tenido que aprender alguna vez algo, ¿verdad? Por nuestra cuenta. ¿Qué os resulta más fácil? ¿Leer un libro de un manual de aprender Java? ¿O que un profesor de Java te cuente cómo se programa en Java? O sea, claro, no solo depende de la asignatura, Alejandro, depende de la persona, ¿vale? Depende de qué canal de percepción tienes más acentuado, ¿vale? Hay gente muy visual que necesita ver, ¿vale? Hay gente muy auditiva que necesita escuchar, que se lo cuenten, que se lo narren, ¿vale? Eh, sí, efectivamente, depende totalmente del profesor, Carolina, evidentemente. Depende por supuesto, pero en general, y por eso la pirámide dice también, en general, si escuchamos, nuestro nivel de aprendizaje es mayor que si somos autónomos y solamente leemos, ¿vale? En general, siempre hay excepciones, ¿vale? Y si vemos encima no solamente texto, y por eso he insistido tanto, y algunos, no sé qué grado de animadversión habré conseguido con mis comentarios de feedback que os he dado, pero en muchos casos, en bastantes casos, he puesto eh, por favor, ilustraciones, ¿vale? Y además, ilustraciones, en la actividad 3 estoy hablando, de las otras también, pero me acuerdo de la actividad 3 que es la que acabamos de corregir hace nada. No sé. Ilustraciones que evidencien, que ilustren, ¿vale? Imágenes que ilustren el fenómeno que estás explicando, ¿vale? Puede estar fantásticamente descrito, fantástico, ¿vale? Pero necesitamos captar la atención tanto del lector adulto como del futuro alumno que tengamos, ¿no? Entonces necesitamos ilustraciones, dibujos, esquemas sencillos que les llamen la atención, ¿vale? Por eso, observar dibujos, esquemas, imagen, mejora todavía la comprensión. Pero si encima los vemos en plan demo, por ejemplo, una secuencia de una película, o una exhibición, un experimento, que nos estén haciendo una demo de verdad, pues todavía mejora más la capacidad de aprendizaje. Y si ya no solamente somos espectadores, porque hasta este nivel, hasta el nivel 4, digamos, ver, escuchar, observar y ver, somos pasivos. Si damos un paso más y nos convertimos en experimentadores activos, es un poco lo que explicaba en la charla TEDx que os puse hace un tiempo, que di yo, ¿no? La experimentación virtual puede ser pasiva o activa. Si damos el salto y somos nosotros los protagonistas y participamos en un debate, tenemos una conversación, hablamos de este tema, pues cuando uno verbaliza las cosas, las afianza mucho más y las aprende mucho mejor, ¿vale? Y si ya hacemos simulación y ya no solamente hablamos de lo que hemos visto o de lo que nos llama la atención o de cómo podría hacerse eso, sino que lo experimentamos, bien con una experiencia en un laboratorio real o en un laboratorio virtual, y hacemos una presentación y exponemos nuestro trabajo, pues todavía el grado de conocimiento es el máximo, ¿vale? Por eso esta pirámide, insisto, está muy bien, ¿vale? Muy bien. Aquí quiero hacer una mención especial a todos los que habéis participado, que no habéis sido muchos, también debo decirlo, pero los que lo habéis hecho os doy las gracias por haber participado en los recursos TICS para enseñanza de la física en el foro que abrimos, ¿vale? Donde han aparecido cosas que yo no he conocido, ¿vale? Desde simuladores, por supuesto esto avanza muy rápido y yo conozco algunos, pero no todos, videotutoriales, canales de YouTube, etcétera, ¿vale? Carlos me dice que no tiene rúbrica, no la he visto. ¿La actividad 3 dices? Pues la tienes seguro, ¿eh? Otra cosa es que no te ha llegado de alguna forma. Luego lo miro
de la presentación. Ah, vale. De la presentación tenéis un comentario muy breve, todos, porque todos los que habéis hecho presentación os he puesto la nota máxima, ¿vale? O sea, ahí soy sincero. Simplemente porque están bien, no es porque, es que están todas muy bien. Cada uno tiene vuestro estilo. Os pondré en la carpeta de hecho lo voy a anotar porque siempre digo os pondré y al final lo pongo siempre, pero lo pongo en distintos momentos del tiempo, pero sí que os voy a poner, yo en mi empresa he recibido cursos de presentaciones eficaces y demás, algunas pinceladas de cómo hacer presentaciones eficaces, ¿vale? Es verdad que las presentaciones que algunos habéis hecho son posiblemente con demasiado texto, demasiada información, pero también la enseñanza a veces requiere eso, ¿no? Que seamos muy detallados. Pero os pondré algún tutorial, alguna guía de cómo hacer presentaciones eficaces respecto a esta presentación de actividad 3, ¿vale? Pero todos tenéis la máxima nota, ¿vale? Bueno, seguimos. Gracias a los que habéis participado, insisto, en el foro de discusión sobre TICs, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué recursos podemos utilizar? Pues justo lo que muchos habéis dicho en este foro, ¿no? Vídeos didácticos, televisión, diapositivas y transparencias, algo, bueno, diapositivas yo creo que ya todos utilizamos, ¿no? PowerPoint y similar, pero sobre todo que tenga mucha información gráfica, mucha información de imagen, mucha información visual, ¿vale? Carteles, mapas, recursos informáticos como los simuladores, que habéis puesto algunos muy bien, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar ya a soltar ideas, que esto de hecho está obsoleto porque, ya digo, no he tenido toda la información hasta muy, estas charlas, estas presentaciones, pero sí que hay, entonces, hay una serie de recursos que vosotros, algunos ya los habéis puesto y están disponibles para todos en ese foro, ¿vale? De cómo utilizar recursos multimedia. Aquí hay algunos mencionados solamente, ¿vale? Recursos, por ejemplo, para promover la ciencia entre las mujeres, ¿no? Eso es una batalla que tengo también. Yo no me considero feminista en el sentido estricto del término, pero sí que intento promover en la medida de lo posible la participación de la mujer en la ciencia, pero además de forma militante, ¿vale? Y una cosa que está muy bien son las jornadas que tienen que ver con la introducción de la mujer en la ciencia, por ejemplo. Yo tengo compañeras muy activistas en esto, que lo hacen también muy bien. Por ejemplo, las charlas que yo organizo intento que siempre haya el mismo número de hombres y mujeres, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque creo que es así, tiene que ser así. Entonces, este es un proyecto muy interesante, un proyecto europeo de cómo... Voy a ir copiando las URLs, porque vamos a ver bastantes hoy, entonces, para que las vayáis viendo a vuestro ritmo, ¿vale? Es un proyecto bastante interesante de promoción de la participación de mujeres en la ciencia, ¿vale? Este es otro proyecto bastante interesante también, está un poco antiguo ya, pero no deja de ser válido, de cómo, y alguno más ya aparece en lo que habéis vosotros puesto en recursos TIC y otros que yo ya había puesto también en la carpeta de esta unidad, ¿vale? En esta unidad siempre sabéis que en Blackboard solemos poner una unidad de contenidos y una unidad de recursos adicionales y demás. Ahí tenéis bastantes recursos. Esto es un proyecto también muy interesante para promover ciencia entre jóvenes, ¿vale? Pero lo que más suele llamar la atención sobre todo es lo visual, lo audiovisual, ¿no? El cine es una herramienta poderosísima, ¿vale? Para analizar los fenómenos físicos, la ciencia ficción, pues puede servir a veces para contradecir a la propia ciencia y a veces para ilustrar la ciencia verdadera, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pero, insisto, de esto podemos estar horas hablando, porque hay muchísimas, ¿vale? Desde, por ejemplo, cantidades exageradas en Independence Day, ¿vale? Independence Day es una película futurista, les dan valores de las masas de las naves espaciales que llevarían a densidades muy superiores a la de cualquier elemento químico conocido, ¿vale? Estoy acordándome ahora, porque yo soy muy de James Bond, por ejemplo, en James Bond, una de las películas que hay, también hablan un poco de esto. Creo que está en una subasta,
No recuerdo qué personaje, qué actor era, si era, yo creo que era Sean Connery. Puede a lo mejor era Roger Moore. Bueno, está en una subasta donde están subastando un material súper raro que es súper denso. Y entonces está empujando por el material. Y bueno, pues el tema es que se dan cuenta de que es una falacia, no es verdad. Lo que es un material magnético con un electroimán, porque lo intentan mover gente súper fuerte y no puede, ¿no? Y dicen que es un meteorito que ha caído de fuera y que de la Tierra, y que el material con el que está hecho es de una densidad tan enorme que es imposible moverlo, a no ser que sea pues de forma muy con robots y tal, ¿no? Y al final se demuestra que no, que lo que hay es un electroimán. Entonces tiene un imán que se activa, y en cuanto se desactiva, pues claro, se puede mover, ¿no? Es simplemente pues, un truco. Esos son el tipo, ese ejemplo, por ejemplo, está muy bien. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta de que eso no es verdad? Porque si fuera tan denso, la propia gravedad de la Tierra haría que eso estallara. O sea, es imposible. Es imposible que una cosa tan mágica no sea atraída sea atraída con una fuerza tan brutal sin desintegrarse, ¿vale? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿vale? Esto que tengo aquí, que os lo voy a poner, está muy bien. Son artículos que he estado viendo hoy y los vamos a simplemente a leer, ¿vale? Voy a poner el de, creo que era el de ABC, puede ser. Sí, ya que estamos explicando física. Son 3 recursos, ¿vale? De publicados en la prensa española, ¿vale? Voy a compartir simplemente por ver uno, ¿vale? Porque ya digo, esto hay un montón. Simplemente vamos a poner el de, creo que es el de ABC, básicamente porque habla de físicos, ¿vale? Físicos enumeran los peores errores científicos de Hollywood. Bueno, es un artículo de 2010 y, y habla de Independence Day, de Armageddon, y muchas películas de estas futuristas, ¿vale? Y, bueno, Ángeles y Demonios a mí, sinceramente, es que no, ni me gusta. Pero, por ejemplo, 2001, que es un clásico, ¿no? 2001 es el espacio, ¿vale? Eh, un clásico del cine, de Stanley Kubrick, ¿vale? La película pues tuvo sus defensores y detractores, pero un punto que es imposible discutir fue la precisión científica con la que se describen los viajes especiales, aunque así no estuvo libre de errores, ¿no? Mm, bueno, si os gusta la ciencia ficción y os gusta la ciencia en general, eso es una película pues, para ver, ¿no? Aquí aparece HAL 9000, ¿os acordáis de esto? ¿Alguno habéis visto 2001? Bueno, hay que debería poner obligatoria. Es una broma. Muy bien, Alejandro, a eso iba. ¿Y por qué Jales IBM? Muy bien, porque hay gente que se sabe. ¿De dónde viene eso? Muy bien. Bien, ya veo que hay gente muy profesional. Efectivamente, por eso quería ponerlo de HAL, ¿no? Pero, claro, efectivamente. ¿Y por qué no le dejaron usar el nombre? Ya que estamos. Efectivamente, HAL es el ordenador, es que efectivamente, no queremos hacer un spoiler. Muy bien. HAL es un ordenador que controla todo. Entonces, digamos que no tiene un comportamiento demasiado según Asimov, ¿no? ¿Sabéis las leyes de Asimov de la robótica? Venga, ilústranos, Alejandro. Con micro si quieres, o con texto. Eh, vale, con texto, no pasa nada.
Bueno, si habéis visto Yo Robot, es otra forma de... Yo leí en su momento el libro de Asimov, pero eso es, esa es la primera. No se podrá por acción o inacción, dañar a un ser humano. Segunda ley. No, la segunda ley es que, bueno, a ver, sí, mientras eso es, mientras no contradiga lo importante, lo interesante es que son leyes recurrentes, ¿no? Recursividad, ¿os recordáis de esto, no? O sea, la primera ley es que no se puede dañar a un ser humano, la segunda, hay que siempre defender al ser humano, salvo que se contradiga la primera ley, es decir, no puedes defender a un ser humano haciéndole daño a otro, sino que hay que defenderlo sin hacer daño a otro, ¿vale? Y la tercera, pues no se puede autodestruir sin hacer caso, sin violar las leyes 2 y 1, ¿vale? Y un poco va por ahí el argumento, ¿vale? La tercera es eso, que no se puede, el robot no se puede hacer ni a él ni a otros daño, pero sin contradecir las anteriores, ¿vale? Ahí lo dejamos. Interesantísimo que veáis la peli, ¿vale? Cuando pasen los exámenes, ahora no, ¿vale? Ahora hay que estudiar. Pero bueno, es un clásico, 2001, ¿vale? Entonces, estos artículos que os he puesto son simplemente 3 ejemplos de cómo la prensa seria, pues se hace eco de errores y o aciertos de la ciencia ficción, ¿no? Explicando física o ciencia general, ¿vale? Bueno, existen multitud de ejemplos en todos estos campos, ¿vale? Estimación de cantidades, ley de la escala, cinemática, dinámica, electricidad, magnetismo, óptica, termodinámica, ¿vale? Hay muchísimos. Por ejemplo, otro clásico, y yo también leí de pequeño la novela de Julio Verne de La Tierra de la Luna, ¿no? Bueno, Julio Verne sabéis que era un visionario total, ¿vale? Un visionario, de hecho, algunos de sus libros describen máquinas y conceptos científicos muy adelantados a su tiempo, que luego se probaron que estaban muy cerca de la realidad, ¿vale? Es tremendo, ¿vale? También cometió errores, evidentemente, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí habla de que con los datos numéricos que aparecen en la novela de Verne, de la Tierra de la Luna, pues se puede estimar que la aceleración del proyectil en el que viajaban los astronautas, los cosmonautas estos, pues es 4 veces superior a la aceleración de la gravedad, ¿no? Los superhéroes siempre están violando las leyes de la mecánica, ¿no? De la dinámica en particular, ¿no? Superman nunca podría levantar la falla de San Andrés ni detener un camión, porque solo no ofrece la resistencia necesaria, o sea, se rompería el suelo, ¿vale? Por ejemplo, Eraser, que es otra película de Schwarzenegger, ¿no? Si se calcula la velocidad de retroceso de un rifle que dispara balas a la velocidad de la luz, evidentemente la velocidad de la luz pues la alcanza pues partículas sin masa, ¿no? No podemos ir a la velocidad de la luz o por lo menos todavía con partículas como una bala, ¿no? Frankenstein, por ejemplo, que es otro clásico, ¿no? ¿Habéis visto el jovencito Frankenstein? Bueno, esto es... Bueno, el jovencito Frankenstein es una parodia, ¿no? De la obra clásica de Frankenstein. De Frankenstein hay muchas versiones, a mí me gusta mucho esta, que es en plan cómico. Y aquí, por ejemplo, pues eso, lo de dar vida a una criatura mediante electricidad, pues sí, es cuanto menos cuestionable, ¿no? Muchas películas se utilizan, y sobre todo las de ciencia espacial y demás, utilizan los escudos de fuerza, ¿no? Pues en los Star Wars y demás, escudos de fuerza de la naturaleza electromagnética. O, por ejemplo, X-Men, ¿no? El Magneto es capaz de manejar campos magnéticos provocando levitación. Bueno, por ejemplo, en óptica, ¿no? Los vampiros tienen una habilidad especial para no ser reflejados, pero sí pueden ser vistos cara a cara. Es una cosa curiosa, ¿no? Que no permitan reflejar su imagen en el espejo, pero sí los puedes ver directamente, ¿no?
¿Qué misteriosa capacidad selectiva posee la luz para reflejarse en un vampiro y incidir en nuestros ojos? Bueno, por ejemplo, otro tema interesante es en, en conceptos como la presión parcial de un gas o la solubilidad de un líquido, la variación de la presión. En Abyss, por ejemplo, es una película que está bastante bien, a mí me gustó. Es una película donde bajan a una de las fosas, una fosa abisal en el mar, ¿no? La absorción de calor, por ejemplo, por un cuerpo, pues con Flash, el relámpago humano, ¿no? Este superhéroe que va a una velocidad tremenda, pues también las leyes de la calorimetría permiten llegar a la conclusión de que el relámpago humano, que debería juntarse a la velocidad de la que se mueve, a una temperatura de 45 grados. Entonces, con 45 grados es complicado vivir, ¿no? Con temperatura corporal. Entonces, bueno, con termodinámica se puede explicar, ¿vale? Esto es un resumen, ¿vale? Vamos a ver algún vídeo, que quiero que veamos algún vídeo. Pero bueno, esto es un proyecto muy interesante de física de película de la Universidad de Granada. Aquí tenéis la publicación. Y aquí, pues, viene la película, la escena y el apartado, la parte de la física que ilustra, ¿no? Pues tenéis, pues, Spiderman, por ejemplo, el Duende Verde sujeta un funicular, explica la dinámica de descomposición de fuerzas según la ley de Newton, no sé. La ventana indiscreta, un clásico también, ¿no? De Hitchcock. ¿Habéis visto La ventana indiscreta? Es un clásico. Álvaro creo que es bastante cinéfilo por lo que veo. Bueno, pues La ventana indiscreta la he visto 2 o 3 veces, me gustó mucho y pues eso, explica fenómenos de óptica con reflexión de superficies esféricas, ¿vale? En Contact, que veremos alguna secuencia hoy, la doctora que es Jodie Foster, óptica ondulatoria para explicar la interferencia, ¿vale? En fin, hay muchísimas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que queremos es que nos engañen. Uno no va al cine a pasárselo bien, perdón, no a aprender física ni sociología. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Que nos expliquen física en el cine o que vayamos a reírnos? Eso es lo segundo, ¿no? Aunque también sería interesante pues saber diferenciarlo, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos, vamos a ver algunos ya gráficamente. Por ejemplo, Regreso al futuro. Son secuencias cortas, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas. Regreso al futuro. Seguro que Álvaro lo ha visto. ¿Los demás habéis visto Regreso al futuro? Las tres, muy bien. Bueno, pues es un clásico de los 80, ¿vale? Con el famoso DeLorean, que es un coche que todos hemos soñado conducir alguna vez. El famoso Doc, que es el artífice de todo esto, ¿vale? Aquí la tenéis.
Ahora, esto es un clásico de los 80 que hay tres partes, obviamente, y que puede estar muy bien para introducir, bueno, pues, la imagen de Doc, que es el típico científico loco, ¿no? Un poco así, tipo Einstein. Está muy bien para sobre todo motivar a los chicos, a los estudiantes a hacer, a que se interesen por la ciencia, ¿no? Bueno, la saga de James Bond, por ejemplo, pues también, ¿no? Pues el señor que hace los inventos para 007, pues también es una saga mítica de ejemplos, ¿no? Esto está muy bien porque vamos a ver Contact. Contact es una película más reciente, ya de finales de los 90. Voy a poneros un vídeo. Y eso está muy bien, ya no solo en física, sino para ciencias en general, ¿no? De cómo introducir conceptos como los números primos, por ejemplo, de forma amena que se puedan interesar por ellos los alumnos, ¿no? Vamos a ver este trozo, 2 minutos. Bueno, los números primos, como bien sabéis, ¿para qué se utilizan los números primos? ¿Alguna aplicación? ¿Alguna aplicación de los números primos? ¿Se os ocurre? Muy bien, Jorge. Efectivamente, vale, está muy de moda últimamente precisamente por esto, ¿no? Para poder generar claves seguras de forma que construyendo a base de números primos esas claves, pues es muy complicado luego de descifrar, ¿vale? Criptografía y demás. Y claro, a un alumno de bachillerato, pues decirle que los números primos, cómo introducirles el concepto de número primo, bueno, sabemos la definición, su número solo es divisible por el mismo por la unidad, pero cómo poder, ¿para qué sirven? O cómo podemos eh, mm, jugar con ellos. Bueno, pues secuencias como esta pueden ser muy interesantes, ¿vale? De películas, ¿no? De ciencia ficción, ¿vale? Mad Max. ¿Habéis visto Mad Max? La saga Mad Max, que también es una saga, ¿no? La antigua, yo hablo siempre de las clásicas, ¿vale?
Yo soy un clásico. Eh, la cúpula del trueno, ahí aparecía una cantante, ¿verdad? Sí, muy bien, Jorge, muy bien. Brian May, Primer. Bueno, esto es Mad Max, una saga también, ¿no? Con Mel Gibson de protagonista, los años 80. ¿Dónde creéis que está ubicado esto en el tiempo? ¿Pero cuándo? ¿Qué futuro? El futuro del 81. ¿Vale? Sí, efectivamente, es el principio del siglo XX, ¿vale? De 21, perdón. Es cuando se ubica eh, la, el futuro distópico, ¿no? Que es un concepto así. ¿Sabéis lo que es una distopía? Pues es lo contrario de una utopía, ¿no? Una utopía es algo idílico, la distopía es algo terrible. Entonces, en un futuro distópico, muchas películas futuristas, efectivamente Alejandro, que lo ponen todo muy negro, muy negativo, pues eso es un futuro distópico. Hay muchas así, ¿no? Sí, incluso Blade Runner, también algunas cosas de Blade Runner son un poco distópicas. Blade Runner es otro clásico que también tenéis que ver. La nueva a mí no me gustó tanto, pero bueno, es verdad que la anterior era una película de culto, con lo cual siempre segundas partes son complicadas. Pero, pero bueno. Mm,
Más películas, por ejemplo, Silent Green, que es una película también que habla un poco de esto, ¿no? De que en el 73 la población era de 4.000 millones y hoy día somos 7.000. ¿Cuántos habitantes crees que tendrá la Tierra en 2022? ¿Piensas que la situación será sostenible? Bueno, va un poco en la misma línea, ¿vale? Quiero ver algo. Esto es una serie de documentales muy buena. David Attenborough es un gran realizador británico, donde habla también de estos temas, ¿no? De superpoblación y cómo podemos hacer para conseguir un futuro algo más equilibrado y sostenible, ¿vale? Muchas de estas predicciones se han tornado a que no son reales, ¿vale? Por ejemplo, en Regreso al Futuro se habla de coches voladores también por esta época, que todavía no los tenemos, como coches voladores con ese concepto, ¿vale? Aunque están los drones, que no están muy lejos, ¿vale? No están muy lejos. Pero bueno. Eh, Aquí tenéis, bueno, esta referencia, también actividades con vídeos, conceptos y objetivos para poder explicar, por ejemplo, luz y sonido, utilizando el vídeo Perdidos en el Espacio, que habla de ondas y introduce el concepto de onda, etcétera, ¿vale? Hay muchísimos recursos, no voy a... Vamos a ver precisamente este, ¿vale? El de Perdidos en el Espacio. Creo que lo tengo ya aquí recuperado, lo había abierto antes. Vale. Sí, efectivamente, sí, las zapatillas. Bueno, veis que hay infinidad, ¿vale? Yo estoy poniendo simplemente una selección hoy para pues, el último día. Así que creo que va a ser un poquito más interactivo, más o menos. Bueno, este es otro ejemplo, ¿vale? Del 98, pero está muy bien. Películas del espacio hay muchísimas. El espacio siempre ha atraído muchísimo la atención, ¿vale? Y estaba buscando porque, bueno, ya os pasaré un enlace un poquito más elaborado ya digo, en la web, en la carpeta de recursos adicionales de esta unidad, en Blackboard, tenéis muchos más que he ido poniendo, ¿vale? Ya un poquito más actuales. Vamos a ver alguno más actual un poquito más adelante, hoy. Pero quería hablar, ya que tenemos a un cinéfilo en la sala, no sé si os suenan las películas
de los años 50, ¿vale? Os voy a poner aquí simplemente una búsqueda rápida para que, a ver si os suenan algunos títulos, ¿vale? Como El increíble hombre menguante, por ejemplo, ¿no? Ultimátum a la Tierra, es un clásico, ¿vale? Y bueno, una de mis preferidas sin duda, La invasión de los ladrones del cuerpo. Yo es que los gustos cinematográficos los tengo un poquito en blanco y negro. El mundo en peligro también, bueno, Invasores de Marte, en fin, todos estos títulos, algunas se dan muy bien, efectivamente. Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, se ha reeditado y bueno, pues hay que tener cuidado con estas películas porque los años 50 es una época que me apasiona en todo lo estético y en fin, todo el tema de detectives y demás. Y en cuanto al cine, me parece muy interesante porque aquí había mucho y hay que tener un poquito de cuidado de mensaje subliminal, ¿no? Lo que pasaba en los años 50 es que estábamos en plena Guerra Fría y en Estados Unidos pues había un sentimiento de odio visceral a todo lo que venía de la URSS, de la antigua URSS, ¿no? De Rusia. Entonces, todas estas películas, muchas de ellas, que están muy bien como ciencia ficción y algunas de ellas explican muy bien conceptos de física, pues lo que tiene detrás es un pozo de crítica al comunismo, ¿no? Por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos es un clarísimo ejemplo, ¿no? ¿Sabéis de qué va un poco? Gente que invade y que se quedan con el cuerpo de otros, ¿no? Son alienígenas de alguna forma. Entonces, lo que resulta, no quiero... Eso es, lo de las vainas, muy bien. No lo quiero destrozar porque creo que sí que es muy interesante que la veáis en algún momento. Del año 56, un clásico. Y entonces, los seres que salían una vez invadidos, pues eran el prototipo de persona obediente, sin sentimientos, que simplemente ejecutaba órdenes y que no mostraba ningún tipo pues eso, de rasgo, si queréis, de humanidad, ¿no? Eran como robots. Y ahí había un concepto detrás de que así es como la gente en el comunismo era educada, ¿no? O sea, hay que tener un poquito cuidado con estas cosas, ¿no? De hasta dónde se llega o no llega con la doctrina, si queréis, ¿vale? Pero bueno, como películas me parecen fantásticas, ¿vale? Y además con los medios que tenían en la época, hacer algunas cosas era increíble. Hoy día con los medios técnicos que hay, pues bueno, no tiene tanto mérito, pero hay muchas de estas películas que además con medios muy rudimentarios hacían efectos especiales muy interesantes, ¿vale? Si alguna vez vais a LA, habéis estado en Los Ángeles, claro, por trabajo he ido y he aprovechado también. Tenéis que ir a los estudios de la Universal, que es un viaje a los que os gusta el cine, es un viaje a muchas de las películas clásicas que todos hemos visto porque se han rodado allí. Ahí están los escenarios reales, ¿no? Pues desde Tiburón estas de coches que hay ahora, que bueno, es que no me gustan mucho, pero bueno, eh, persecuciones de coches y bueno, muchísimas películas, ¿no? De Hitchcock, muchas se han hecho también allí. Cuando estuvo en la época americana Hitchcock con un contrato de la Universal. Entonces, es muy interesante porque es muy americano todo, ¿no? Es para pasar un día entero ahí. Entonces te hacen demostraciones de cómo se hacen los efectos especiales. Y es espectacular. Te las hacen en vivo y en directo allí, ¿vale? Entonces, imagino que hay otros parques temáticos igual. Pero bueno, yo estaba en él, son los estudios de la Universal, a las afueras de Los Ángeles, y es algo que hay que ver alguna vez, ¿no? Entonces, te hacen las demos y te cuentan algunos trucos, no todos, evidentemente, y te los hacen ahí en directo y es increíble. Entonces, te das cuenta, cuando ves eso en directo, es como cuando te desvela un truco de magia, ¿no? Te das cuenta lo fácil que resulta engañarnos, ¿no? Y
la imaginación que utilizan todos los cineastas y todos los que diseñan efectos especiales para hacerte creer cosas que luego en la pantalla se ven espectaculares, pero que son bastante simples, bastante simples, ¿vale? Bueno, eso es como anécdota. Seguimos. Bueno, voy a poner solo un par más porque quiero luego pasar a algo más contemporáneo, pero para ilustrar, esto es algo del estilo lo que algunos habéis hecho, ¿vale? Que es buscar canales de YouTube o de experimentos donde se muestre, pues, cómo poder enseñar ciencia física, ¿vale? Bueno, esto que es bastante sencillo de hacer en clase, ¿no? Yo cuando estudiaba físicas me hicieron una demo de este estilo también, una conferencia que dieron en la universidad, un profesor además que acaba de cambiar a la Autónoma, de aquí en Madrid, y él, como sacó una cátedra, él era un profesor buenísimo explicando, y hacía este tipo de cosas. Nos explicaba, por ejemplo, cosas que está muy bien cómo enlazar estas explicaciones para cosas que luego puedes ver, ¿no? En la realidad. Por ejemplo, él sabía mucho pues eso, de fluidos y explicaba cosas de aerodinámica, ¿no? Y planteaba cosas como, ¿sabéis por qué Renault, por poner una marca además, pues en esa época Renault empezó a hacer unos diseños de coches pues con unos maleteros como demasiado grandes y cortos, ¿no? Y que rompía un poco el diseño típico de la berlina, ¿no? La berlina, que es un coche así, ¿no? Como muy cuadrado. Pues estos, Renault empezó con el Renault 21, el Renault, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, empezó a hacer coches muy altos de atrás y muy achatados, si queréis, ¿no? No, pues, no como todos suelen ser, ¿no? Cuando uno dibuja un coche de pequeñito, pues dibuja algo como mucho más cuadrado, ¿no? Eh, y él lo explicaba desde el punto de vista aerodinámico, ¿no? Porque cuando estamos estudiando esto en los túneles de viento, donde se hace, y lo hacía con demostración y ponía este tipo de cosas con globos, con calentando aire, con mechero y demás, explicaba por qué la aerodinámica es tan importante, ¿no? Este tipo de cosas, de experimentos, de demostraciones en vivo, son muy llamativas y captan mucho la atención, ¿no? Y sirven para explicar, pues, conceptos, ¿no? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Bueno, vamos a poner un clásico también. Esto seguro que lo habéis visto, por lo menos os sonará, ¿no? El Imperio contraataca. Eh, y con este vamos a pasar ya a ver algo un poquito más actual, ¿vale? Ya.
Bueno, Star Wars, que es un clásico dentro de los clásicos, lo vamos a dejar aquí ya. Introduce conceptos, la mayoría, muchos de los casos erróneos, ¿no? Que físicamente no se pueden construir, ¿no? Posiblemente el más conocido es el sable láser, ¿no? Estaba intentando buscar porque no me ha dado tiempo a verlo, pero lo he leído y en algún sitio estará en revistas de ciencia, ¿vale? Hay una a mí me gusta mucho la óptica, ya lo sabéis, que lo he dicho en alguna ocasión. Hay revistas tipo Photonis Spectra o Laser Focus World. Son revistas divulgativas, ¿vale? Gratuitas además, te puedes suscribir a ellas, te las mandan a casa o en PDF las puedes descargar. Y en alguna de estas, que no recuerdo exactamente cuál, que no lo he logrado ver, venía explicado, cuando una de las últimas películas de Star Wars, pues venía explicado científicamente cómo poder construir un sable láser de verdad que funcionara. Porque claro, ¿por qué no funciona un sable láser? Así, a grosso modo. ¿Por qué podemos decirles a los alumnos, cuando les enseñemos lo que es un láser, que no se puede construir tal cual aparece un sable láser? De verdad, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona un sable láser? Casi, Raúl, por ahí van los tiros, pero no exactamente. No es por la dispersión, porque un láser es muy dirigido. Efectivamente, porque es que es algo tan simple como eso, ¿vale? Javier, muy bien, porque la luz sería hasta el infinito. Un láser, la propiedad que tiene es que es coherente y a no ser que pongas un espejo, no vuelve. Entonces, el láser sería de infinito y más allá. Entonces, venía explicado, es muy interesante, es más un plasma, efectivamente, ahí estamos, ¿vale? Entonces, venía explicado cómo puedes construir un sable láser, pues utilizando una cavidad resonante, utilizando un espejo, ¿vale? Que haga que la luz vuelva. Entonces, claro, de alguna forma podrías tener, pero y además explicado científicamente, ¿no? Cómo se podría construir. Y podríamos tener, pues eso, una radiación láser confinada. La palabra es confinada, no limitada. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, utilizar Star Wars como película, además, un clásico de los clásicos de la ciencia ficción, para introducir esos conceptos, ¿no? De qué es posible y qué no es posible, ¿vale? Voy a poner algún ejemplo un poquito más actual, aunque este es muy conocido, pero por hacer algo un poquito más... esto seguramente os suene. Hubo un tiempo que estaba yo enganchado a esta serie. Enganchado quiere decir que me sabía los capítulos de memoria. O sea, una cosa brutal. Sí.
Mm. Bueno, ya veo que algunos sí que la conocéis, evidentemente, a Sheldon y su tropa. En, el libro que os recomendaba es este, se llama así, ¿no? La física, vida según Sheldon, ¿vale? Y está muy bien porque explica en fragmentos de la serie, pues conceptos de física, ¿vale? Es, vamos, está muy bien, además, un autor español que lo ha hecho y habla, pues, tanto de conceptos como de físicos, ¿no? Si habéis seguido la serie, pues sabéis que se habla bastante de Feynman, ¿no? Porque es el ídolo que tiene Richard Feynman. Richard Feynman fue uno de los grandes físicos del siglo XX, americano, y es el ídolo un poco de Sheldon Cooper, y bueno, aparece Stephen Hawking, aparece físicamente, de hecho tiene intervención real en el programa, y bueno, está muy bien, ¿vale? Habría muchísimos más ejemplos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque quiero que veamos otro vídeo que os he dicho antes, de motivación, para terminar, que va un poco pues para cuando en cualquier momento necesitáis un poquito de apoyo, ¿vale? En vuestra vida en general, ¿vale? Y cómo poder superar cosas cuando lo veamos complicado, ¿vale? Veréis un poco por qué quiero que la veamos. El examen ya lo dije, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Va a tener dos partes, ¿vale? El examen final. Primera parte va a ser preguntas cortas, aproximadamente 4 preguntas cortas, ¿vale? Un punto cada uno, salvo una que tiene 2, que es un poquito más larga, pero bueno, son preguntas cortas de un párrafo, no más, ¿vale? Y luego la segunda parte del examen, la otra mitad del examen, es una pregunta a desarrollar que valdrá 5 puntos y que podréis elegir entre 2, ¿vale? Entre 2. ¿De qué estilo va a ser? Pues de lo que hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, la actividad 3, la actividad 2, la actividad es una versión muy extendida de lo que vamos a pedir como pregunta larga, ¿vale? Pero van a ir por ahí un poco los tiros, ¿vale? Por ahí un poco los tiros. Las preguntas cortas, pues puede ser, me estoy inventando una, pues define, no sé, características del modelo constructivista, por ejemplo. Eh, mm, ¿Cómo plantearías una actividad o, por ejemplo, un concepto alternativo? ¿Cómo un concepto alternativo que os pondría un ejemplo lo replantearías para poder hacerlo real, ¿no? Que se eliminara la contradicción? No hace falta saber teoría de física. No vais a tener que resolver problemas de física, ¿vale? Ya lo dijimos el otro día, la primera vez que hablamos del examen, hace unas semanas. No necesitaréis saber resolver problemas de física, ¿vale? Sí necesitaréis saber aplicar la enseñanza de la física, organizando, por ejemplo, una actividad, cómo reconducir una pregunta que es una pregunta particular a una pregunta general, ¿vale? Por ejemplo, que lo habéis hecho también, lo hemos hecho en clase. Cómo poder diseñar una actividad práctica, por ejemplo, para hacer una práctica de laboratorio. Cómo diferenciar entre concepción alternativa y concepción científica, ese tipo de cosas, ¿vale? Es muy sencillo, ya lo veréis, ¿vale? Es muy sencillo. Y luego, pues eso, las preguntas cortas, y la pregunta larga será desarrollar
algo del estilo a las actividades que hemos hecho, pero condensado, o sea, pero no tenemos tiempo para, no tenéis tiempo para hacer todo un desarrollo con bibliografía, pero sí un poco en la parte central de cada actividad de las que habéis hecho, pues estaría bien que la repaséis, ¿vale? No nos vamos a salir del guión, quiere decir que no vamos a hacer nada que no venga en lo que hemos visto en clase. O sea, de lo que hemos visto en clase, el 100% se va a ser el examen. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Bueno, pues os voy a dejar, bueno, por supuesto estoy accesible por correo electrónico. Ah, bien, eso, en las autoevaluaciones. Muy bien, gracias, Víctor. Muchos de vosotros, la mayoría de hecho, no habéis hecho las autoevaluaciones. Os recomiendo hacerlas. La evaluación continua es compendio de todo. Cuenta la teoría, perdón, la asistencia, ¿vale? Con las actividades en las que no podáis asistir, más la asistencia presencial. Cuenta, por supuesto, las actividades 1, 2, 3 y 4 que habéis hecho y cuenta las autoevaluaciones, ¿vale? Muy pocos habéis hecho las autoevaluaciones, ¿vale? Entonces, os animo a hacerlas, porque primero os va a servir. ¿Cómo cuentan? Pues como parte de la actividad. Claro que cuentan para la nota. Sí. Una vez que uno la ha hecho, pues ya está. No sé todavía, no creo que cuente mucho, porque de hecho hay muchas cosas más importantes que las autoevaluaciones, ¿vale? Pero sí que van a contar, ¿vale? Van a contar. Entonces, si se pueden hacer las veces que quieras, pues sí, pero ya insisto, quiero que la hagáis al menos una vez. Da igual que falléis, ¿vale? Lo importante es que aprendáis, porque de esas preguntas de autoevaluación salen ideas posibles para hacer. Tipo hecho, no hecho, no entiendo. No es binario, o sea, no es binario, o sea, hay un numerito al final, ¿vale? Si hay 10 preguntas y las haces todas bien, pues tienes un 10 en esa parte. Si haces una, pues tienes un 1/10, y si haces 0, pues tienes 0/10. Pero insisto, ese 0/10, ese 10 de una actividad de autoevaluación no tiene nada que ver, o sea, tiene un peso muy inferior a un 10 de una actividad de las obligatorias, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, es otro orden de magnitud, ¿vale? Ya que estamos en física es otro orden de magnitud, pero cuenta, ¿vale? Todavía no sé cuánto, pero va a contar un poquito, muy poquito, ¿vale? Pero algo cuenta, ¿vale? En caso de duda, en caso de gente que esté al borde del aprobado o de sacar más o menos nota, pues el haber hecho o no la actividad del test de autoevaluación, pues se tendrá en cuenta, ¿vale? Las de escribir nos dice si están bien, claro, pero para eso estoy yo, para corregirlas. Y los que lo habéis hecho ya tenéis mi feedback, ¿vale? Los que lo habéis hecho, os he puesto el feedback individualmente en cada una, ¿vale? Porque es una cosa de la plataforma que algunos estoy viendo que no sé por qué, no estoy recibiendo bien el feedback. De hecho, alguien me escribió, no recuerdo quién, y no tiene feedback, aunque yo luego los guardo en PDF, ¿vale? Para tenerlos salvados, os lo enviaré en PDF en caso de que no lo tengáis, ¿vale? Eso en los próximos días, ¿vale? Bueno, os quiero dejar con un vídeo antes de irnos, ¿vale? Este vídeo está muy pensado para la gente que de hecho sois muchos, que se está reinventando, porque estaba con un enfoque en su vida y ha pasado, por ejemplo, a dedicarse a hacer este máster, ¿vale?
Bueno, no quería dejar de mostraros ese vídeo que también ha sido el mejor este año que hemos tenido en nuestro TEDx. Especialmente para la gente que os estáis reinventando. Sé que algunos de vosotros habéis cambiado de actividad, queréis dedicaros a la docencia y por eso estáis haciendo este máster. Y entonces creo que es muy interesante ver este tipo de charlas porque nos reafirman en nuestra decisión, ¿vale? En nuestra decisión de cambiar de rumbo y de no tener miedo al futuro y de reinventarnos, ¿vale? No, gracias a vosotros, Julia, y podéis libremente compartirlo si os ha gustado, ¿vale? Como el resto de charlas que tenemos en nuestro evento. Y por mi parte, pues nada más. Nos veremos presencialmente el 2 de junio, ¿verdad? Y tendremos ocasión de saludarnos. No sé si tenéis alguna otra pregunta, comentario, duda, petición del oyente. Todavía no lo sé, no sé en qué aula estaré. Estamos en el campus de la dehesa, el examen será en el campus de la dehesa de la Villa y todavía no hemos recibido la información de dónde vamos a estar y demás, pero vamos, yo estaré por ahí. Y espero que sí, yo espero que esté con mis chicos, mis chicas, con mis alumnos, ¿vale? La nota de actividad 4, quienes lo habéis subido, debería estar ya. Otra cosa es que lo hayáis hecho más tarde, ¿vale? Vale. La verdad es que no sé cómo va a ser el examen porque es mi primer año en Nebrija, entonces no sé el tipo el tamaño de aulas y si está solamente una asignatura o si se está, vamos, en el aula se comparte con más asignaturas, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sí, ya lo dijimos, Javier, la actividad 4, la nota de la actividad 4 es la presentación de la 3, ¿vale? O sea, la actividad 4 ya lo dijimos que se cambiaba por presentación de actividad 3, ¿vale? Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Pues nada, un placer de nuevo estar con vosotros y como digo, espero que nos veamos físicamente el día 2 de junio, ¿vale? Un abrazo y gracias a todos, ¿vale? Venga, gracias.